Bueno. Ahí estoy compartiendo pantalla. Díganme si se ve. Sí, profe, se ve muy bien. Bueno. Em, yo le subí ¿se acuerdan un escaneado en el cual hicimos el ejemplito este de la máquina de estado de Moore? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era una máquina que contaba de manera ascendente con una entrada que cuando estaba en estado cero contaba ascendente y cuando estaba en estado uno eh, contaba descendente? ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos en el pizarrón, Sí, profe. que lo vimos está el circuito del Cedar Logic. ¿Esto quedó alguna duda? Ah, ¿cómo es el tema? Yo le subí por autogestión, le subí un mensaje de que el parcial es el 27 al final, el 27 de este mes, porque no sé si a ustedes también, pero a otros cursos se superpone para cuando nosotros habíamos pasado el parcial, eh, se superpone con el parcial de análisis de señales. Entonces, bueno, pidieron de otros cursos que lo dejáramos como estaba en la fecha del 27, así que bueno, de todas maneras, lo que va a entrar en el parcial es hasta donde se llegue, hasta el tema que se llegue. Esto ténganlo en cuenta. O sea, hasta donde veamos, eh, si hay algún tema que lo tenemos que dejar de lado, lo vamos a dejar de lado para el parcial. Cuando tengan que hacer el coloquio, en el coloquio final entran todos los temas, ¿sí? ¿Estamos? Profe, ¿qué fecha dijo? El 27 de este mes, de acá a 2 semanas, casi un poquito menos quizás. Cae día lunes. No, perdón, 25, me equivoqué. 25. Sí, Ah, ahí por eso la duda. está, ¿ves el calendario ahí? Sí, sí. ¿Se ve mi calendario? El 25 es sábado. Yo dije 27, me equivoqué. Listo, aclarado porque no, pensé que le iba a pasar para el lunes, no sabía qué pasaba con el 25 si era al final eso o no. Nosotros habíamos pasado la fecha, ya habíamos definido fecha, recuperatorio, coloquio, todo, y resulta que nos dicen de los otros cursos, los alumnos, no, no, dice, profe, en esa fecha tenemos el parcial de ASI, creo que le llaman, análisis de señales ASIS. Entonces, bueno, Sí, tuvimos que volver hacia atrás, porque se superponen. Así que, pero de todos modos, como les digo, nosotros tenemos la clase de hoy, la clase del lunes que viene, y después ya viene el parcial. Por eso, lo que les digo es que vamos a tomar hasta donde lleguemos, digamos. No, no vamos a. Lo que no se alcance a dar en el parcial no entrará, que nos van a quedar temas ahí en el aire. Pero para el coloquio final, y bueno, seguramente que después de los parciales tenemos clases, las cuales vamos a seguir dando y vamos a dar, a tratar de llegar a finalizar el programa, eh, de manera que en el coloquio va a entrar todo, ¿sí? Por lo tanto, en el parcial, tercer parcial, hasta donde lleguemos es hasta donde vamos a ver, o lo que hasta donde Profe, lleguemos a ver es disculpe. lo que va a entrar, digamos. Para regularizar hay que tener aprobados los tres parciales, ¿así es o no?
Sí, sí, para regularizar tenés que tener los parciales, los prácticos, podés recuperar dos parciales, Sí, si te fue mal en dos, los podés recuperar tranquilamente. Los sí, hemos diseñado y buscado la fecha de manera tal de que si tenés que recuperar dos, no tengas que recuperar los dos el mismo día, claro, sí. que te vuelves loco, decís, tengo que recuperar dos parciales, no me voy más, la cabeza te explota. No, no, hemos acomodado para que se recupere el uno y el 2 y el 2 y el 3. Hemos armado así de una forma de manera que después yo subo bien. Yo solamente le subí para que lo tengan en cuenta el del tercer parcial. Después, lo otro ya va a estar acomodado para que no se le superpongan dos parciales, ¿estamos? Bueno, ¿hasta dónde han llegado en la parte práctica a nivel ejercicio? Supongo que máquinas lo han visto, ¿ya? No. No han hecho ningún ejercicio. Eh, hicimos unos ejercicios con flip-flop y bueno, había que hacer otros ahí de parte de la guía, pero bueno, por mi parte y dos que me quedaron sin hacer porque no sé para dónde arranca. Bueno, lo que pueden hacer es, en todo caso, me buscan en el CUDAR si tienen alguna duda y vemos cómo resolverlo. O sea, yo estoy en la facultad, ustedes me pueden buscar. Si no saben por dónde encarar, y el profe, ¿ustedes lo tienen a Mercado o a Flor? Porque se me confunden por ahí. ¿A qué profe de práctico tienen? A la profe Moya. Bueno. em, Bueno, o le consultan a ella y si no, me buscan a mí. ¿Eh? Si tienen alguna duda para resolver los ejercicios de máquina. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros lo que tenemos que hacer hoy es arrancar con lo que son registros de desplazamiento. Pero vamos a hacer el repasito del escaneado este que le subí. Esto no es algo que que sea hecho de manera desprolija. Están todos los apuntes hay guías, todo. Esto se me ocurrió a mí hacerlo como de modo para usarlo de ejemplo y tenerlo hecho y no ponerme a escribir en clase, así como hicimos la clase pasada. ¿Sí? Bueno, por eso se lo subí así escaneado para que lo vean. No sé si alguno lo pudo ver al ejercicio este. Es un ejercicio simple, con máquina de Meli. ¿Qué se acuerdan con respecto a la diferencia entre una máquina de Moore y de Meli? El de Moore ya lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Este que está acá arriba. ¿Qué diferencia hay con la máquina de Meli? ¿Cri? ¿Cri? ¿No se acuerdan? Que, bueno, Moore, recuerdo que la vez pasada que le dijo a un compañero que la salida depende de la entrada, algo así. Ya a esta altura tenemos que saber. Te lo tienen que tener en cuenta porque que las tres máquinas tenían tres bloques que eran este, igual para las tres. ¿Cuál era? Uno era la lógica combinacional que generaba el, el estado siguiente, ¿o no? La otra era la parte de registro. Esto era lógica combinacional. Esta era la parte de registro, donde tenemos flip-flop, donde están la parte de registro de estados. Estado presente, estado futuro, demás. Y después teníamos otra lógica de salida. Esto era común para los dos tipos de máquinas, Meali o Meli y Moore. ¿Cuál era la diferencia entre Meli y Moore? Que Moore depende de los estados Bien. y
y Meli de los estados y de las entradas. Ahí va. Entonces, esta es la entrada de mi sistema, la o las entradas de mi sistema, y las entradas intervienen directamente en la salida también. En tanto que Moore solamente depende de los estados. ¿Estamos? Entonces, entonces, me vuelvo acá a la maquinita de Moore, voy a hacer un zoom. El diagrama de estados que habíamos dicho. La salida, si consideramos abajo, acá, la salida, arriba, el estado, que después lo codificábamos, está todo acá el paso a paso, ¿no? Eh, Teníamos los estados de la máquina, abajo, llamémosle denominador, que no es un denominador, lo podemos ver así, pero debajo tenemos codificado definido, perdón, esta es la codificación del estado, que después lo vamos a hacer, y esto es lo que serían la o las salidas. Entonces, en el estado es donde se actualizan la o la salida. Y en las transiciones vienen dadas por los cambios en los estímulos de las entradas. O la entrada, en este caso tenemos una sola. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Este es el ejemplo que ya vimos en la clase pasada. Y dijimos, el paso a paso era, me dan un enunciado, si me dan el enunciado, llevarlo al diagrama de estado. Eso es lo primero. Planteo el diagrama de estado. Con todas las... O sea, yo estoy en el estado cero y solamente tengo dos opciones. Que mi entrada valga cero o valga uno. Si estamos hablando de máquina, ¿no? Si el sistema evoluciona solo, será un contador. Si yo tengo entrada o entradas, ya, ya vamos a estar hablando de máquina de estado. Entonces, mi máquina va a ir evolucionando. ¿Cómo? En función de, en cada estado que yo me encuentre, qué pasa con los estímulos en las entradas. Tengo dos opciones, que X valga cero o X valga uno. Bueno, acá si X vale cero, se iniciaba la cuenta ascendente. Si X seguía valiendo cero, iniciaba la cuenta ascendente. Cero, uno, 2, 3. Cero, uno, 2, 3. En cualquiera de los estados que X valga uno, inicio la cuenta descendente. No necesariamente tenía que coincidir con el estado cero. Puedo estar en el estado 2 y la entrada eh, pasa a valer 1. No, perdón, cero. No me equivoqué yo. A ver, no, sí. Con cero iba contando up. Y con uno iba descontando. Entonces estoy en el estado 2 y la entrada se pone en uno, paso al estado uno. Si estaba en 2. Si sigue valiendo uno, de uno paso a cero y así. ¿Se acuerdan? Después, nosotros planteábamos la tabla de estados, hacíamos la tabla con los estados, teníamos la o las entradas, que dijimos lo podemos poner acá, lo podemos poner de este lado, como nosotros más nos convenga o nos estemos acostumbrados. Acá es como, para mí es como más fácil porque armamos la tabla que estamos acostumbrados a usar. S0 es el estado cero cero más X0 sería cero 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 uno y así para hacer evolucionar la máquina. ¿Se acuerdan? Si estoy en el estado cero y X vale cero, ¿a dónde voy? Si estoy en el estado cero y X vale uno, ¿a dónde voy? Bueno, y la salida, ¿cuánto tenía que valer? Entonces esta era la tabla de estados. Después teníamos que codificar los estados. Hay varias formas de codificar los estados. Hay una, la más común, que es el binaria, que es esta que usamos nosotros. Esto lo digo porque en algún momento nos pueden llegar a preguntar o se puede llegar a pedir. Quizá sí, quizá no, lo más probable es que quién sabe, pero que sepan que hay varias formas de codificar los estados de una máquina. Este es el binario. Después hay una forma que se llama one hot.
esa one hot, me voy a ir acá al tablerito. Supongamos que yo tengo tres estados, o tengo tres, eh, van a ser, sí, tres estados. La codificación one hot es uno, vamos trasladando el uno. El estado inicial, el estado cero, vale esto. El estado uno vale esto. El estado 2 vale esto. Si yo tengo más estados, supongamos que yo ahora tengo que codificar cuatro estados. ¿Me van siguiendo? Esta es la codificación one hot, todo esto. Fíjense que arranca de uno y simplemente el uno se va desplazando a la izquierda. ¿Estamos hasta acá? Y la binaria es la que codificamos nosotros como la que venimos, s cero que decíamos que es cero cero cero. O si son cuatro, cero cero cero. Cero 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 uno, cero cero uno cero, cero cero uno uno. Esa es la codificación binaria. Después hay otra que se llama casi one hot o almost one hot. Ahora no nos vamos a detener en eso, pero esto está relacionado a cómo se sintetiza el hardware cuando nosotros después describamos en Verilog. Esto lo menciono porque lo tenemos que saber. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Venimos bien? ¿Sí o no? ¿Se entendió lo de la codificación? Sí, profe. Si hay alguna duda, me abren el micrófono y hablen, ¿no? O sea, es como siempre en clase. O sea, duda, me frenan y lo charlamos. Bueno, acá hasta ahora hemos estado haciendo el repaso, ¿no? De la clase pasada. Codificamos los estados. Ahora hacemos la tabla de transición de los estados codificados. ¿Se acuerdan? La tabla de transición era lo mismo que esta, pero ya. ¿Por qué? Porque un sistema digital no entiende de si yo le pongo S0, si le pongo S1. Los sistemas digitales entienden de ceros con ceros y unos. Entonces, nosotros tenemos que recalar en esta tabla para que después podamos hacer la implementación en hardware. Esto si nosotros estuviéramos diseñando hardware con circuitos integrados de compuertas comunes y corrientes, supongamos en el Minilab. Quiero creer que hasta acá eso se entiende, ¿no? Si estuviésemos armando un circuito como este en el Minilab. Entonces, si nosotros vamos a describir en Verilog, va a ser otra estructura que vimos al último de la clase cómo se codificaba una máquina eh, de estado, digamos. Después lo vamos a volver a retomar al tema, no se preocupen. Entonces, nosotros acá codificábamos el S0 ya con los valores 00, es el estado cero, S1 es 01 para cuando X vale cero, cuando X vale uno, cuando X vale cero, cuando X vale uno. Y de acá hacia dónde iba en el Q de T más uno. O sea, en el estado presente, si estoy en el estado inicial cero, en el estado futuro voy a tal estado. Si la entrada vale o cero o 1. Es simplemente llevar esta tabla de estados, a la tabla de transición de estados. Acá de nuevo, bueno, acá no se alcanza a ver bien, dice presente, de todos modos, cuando dice Q de T, ya sabemos que el estado presente, estado futuro, Q de T más uno. Y después con la tabla de excitación de cada flip-flop, como vemos acá a la izquierda, a la derecha, con esa tablita nosotros armamos la lógica para las entradas de los flip-flop. En este caso JK. Y a la vez teníamos que definir la salida, ¿no? ¿Y después qué hacíamos?
esto se entiende, ¿no? Si estoy en el estado cero, muestro cero. Si estoy en el uno, muestro uno. Si estoy en el 2, muestro 2. Si estoy en el 3, muestro 3. Eso es lo que, si ustedes se acuerdan, vimos, les mostré en el Cedar Logic y se iba realizando la cuenta, que se acuerdan, yo le había puesto un decodificador y veíamos 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 o 3, 2, 1, 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, ¿y cómo era al final del día la implementación? Bueno, el paso 5 era realizar los mapas de Carnot con el Carnot para J1, K1, J0, K0, la salida uno y la salida cero. Habíamos visto que eran 6 Carnot. Habíamos dicho, si no me dicen, este es el caso el más desfavorable, digamos, que son con flip-flop JK. Me dicen hacerlo con flip-flop T o flip-flop D, tiene una sola entrada, me va a ser más simple, acá solamente voy a tener D1 y D0, supongan. Entonces me voy a ahorrar dos carnos. Si a mí no me dicen nada, y bueno, busco el método más rápido. Hacíamos los carnos y después teníamos la implementación. Y esto que representa acá, que parecen lámparas, son los LEDs en los que veíamos la cuenta. Y yo le había puesto acá, en estas dos salidas, en, en esta salida y en esta salida, yo lo había puesto a un decodificador BCD, digamos, a 7 segmentos. Entonces acá veíamos los números 3, 2, 1, 0, o 1, 2, 0, 1, 2, 3. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listo. Repaso terminado. La máquina de Meli, fíjense, me dice diseñar un sistema secuencial síncrono que detecte la secuencia 101. También me dicen diseñar un sistema secuencial. Ya tenemos que saber qué es una máquina, porque si fuese un contador me van a decir diseñar un contador. Me pueden decir diseñar un contador o un contador con registro de desplazamiento, que es lo que vamos a ver ahora. Yo voy a tratar de ir un poquito rápido con esto para poder avanzar con la parte de registro de desplazamiento, porque todo tiene su equivalente en Verilog. Entonces, ¿se acuerdan que vimos los contadores? El contador asíncrono, el contador síncrono, y después eso lo vimos en Verilog, cuando hicimos el prescaler, el divisor de frecuencia. Bueno, esos son básicamente contadores. Entonces, si a mí me dicen el diseño de un sistema secuencial, ya me están diciendo que es una máquina de estado. Y acá me pide detectar esa secuencia, 101, que va a venir ¿por dónde? Y por una entrada. O sea, fíjense, paso uno, defino un estado por cada bit. O sea, si yo tengo que detectar la secuencia 1, 0, 1, voy a definir un estado por cada bit de estos. Si yo tuviese que una secuencia de 1, 0, 1, 0, y tendría que definir cuatro estados ahí. ¿Me siguen? Y se acuerdan que habíamos visto que con un flip-flop yo tengo dos estados. En este caso, como tengo que detectar la secuencia 101, bueno, con dos flip-flop, acá me quedaría un estado libre. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces, paso uno, de vuelta, mecánicamente, como dijimos, receta de cocina, diagrama de estado, tabla de estado,
tabla de transición de estado, es siempre lo mismo. Ah, bueno, pero vos ahora me das una máquina de Meli. Sí, es, ya sabemos cuál es la diferencia y ahora vemos cómo la plasmamos en la tabla. Entonces, X es la señal de entrada. Se arranca asumiendo la secuencia correcta, o sea, asumimos que entra la secuencia correcta. Fíjense, lo que habíamos dicho, en una máquina de Meli, en el estado solamente tengo el estado. A diferencia de Moore, a diferencia de Moore, que en Moore, en el estado, también definíamos o habilitábamos la salida. Ah, alguien creo que preguntó algo. Ah, no sé quién. Abran el micrófono, no hay problema. ¿Alguien quería decir algo? Por lo Sí. que ponen en el chat que hay tres compañeros viendo la clase desde la computadora, pero eso quiere decir. Sí, no hay ningún problema. No hay drama. Todo bien. Después, en todo caso, a sus compañeros que no puedan asistir, díganle que yo voy a subir la clase esta a mi canal para que la puedan ver. ¿Sí? Cosa que no se queden sin la clase. Bueno, entonces, eh, volvemos al diagramita. Llevamos ahora el enunciado al diagrama de estado. Fíjense, estoy en el estado cero. Si la entrada vale cero, yo tengo que detectar la secuencia 1, 0, 1. Si estoy en el estado cero y la entrada es cero, me quedo acá, porque lo primero que tiene que detectar es un 1. Entonces, la entrada vale cero, la salida, la salida es cero. Ahora, en la entrada ingresó un 1 o se puso en 1. Se produce la transición, fíjense, la entrada vale 1, se produce la transición y en esa transición digo que la salida es cero. ¿Por qué? Y porque todavía recién detecté el primer 1. Este unito que entró acá, lo detecté, entonces pasé a este estado. Si sigue la entrada, acuérdense que esto va arreglado por los pulsos de clock, ¿no? Siempre tengamos presente eso. Viene el siguiente pulso de clock y la entrada vale 1, me quedo ahí porque ya ingresó el primer 1. Yo tengo que esperar ahora que entre un cero. Entonces, siguiente pulso de clock, la entrada vale 1, sigue estando en 1, me quedo ahí en I1. Y la salida vale cero porque todavía no se cumplió la secuencia esta. Me quedo ahí. Pulso de clock, entrada en 1, me quedo ahí. Pulso de clock, entrada en 1, me quedo ahí. De pronto la entrada se pone en cero. Ahora ya detecto el segundo cero. Paso al segundo estado, acá. O al estado ya del tercer estado, digamos. Perdón. Entonces ahora la entrada se puso en cero y si permanece en cero, pulso de clock, sigue la entrada en cero, pulso de clock, me quedo ahí como en un bucle con la salida en cero. ¿Por qué en cero? Porque todavía falta detectar un 1. O sea, hasta acá venimos con la secuencia, hasta acá hemos llegado, acá estábamos en 0, 0 o 0, 0, 0, digamos. Acá entró el primer 1, 0, 0, 1. Acá estamos en qué secuencia.
0, 1, 0. 0, 1, no. O sea, si acá entró el primer uno, pasé al estado donde detecté el primer uno. Acá Sí. entró el cero, lo podemos desplazar hacia acá, digamos. Uno, cero y cero. Esto no. Y cuando entró, si sigue en cero, me quedo acá. Sigue en cero, me quedo acá. Si sigue en cero, me quedo acá. Cuando vuelve a ponerse la entrada en uno, acá ya tengo la secuencia cero, uno, cero. ¿Se entiende? Y cuando se produce en la transición que la entrada se puso en uno cuando ya había pasado el estado uno cero, vuelvo al estado inicial. Pero en esa transición, la salida se pone en uno y vuelvo al estado cero. ¿Me Ujú. siguen? Quiere decir que acá me detecto ya esta secuencia. Estaba todo en cero cuando yo arranqué. La entrada valía cero, me quedaba acá. Cuando entró el primer uno, salté al digamos, detecté el primer uno, paso al estado I1. Si sigue valiendo uno, me quedo ahí, porque yo tengo que detectar secuencia 1, 0, 1. Ahora hice la detección del un 1. Cuando la entrada se puso en cero, paso a la etapa que detecté 1, 0. Acá ya detecté el primer uno, que está acá, y el cero, que sería acá. Y estando acá, la entrada se vuelve a poner en uno, se produce la transición, o sea que acá detecté la secuencia 1, 0, 1, la salida se pone en uno por un pulso de clock, me da un pulso, se puso en uno y volví al estado inicial y vuelve otra vez a, a hacer el mismo ciclo. Si la entrada sigue en uno, salto acá. Si la entrada sigue en cero, se queda acá. Si la entrada se puso en uno, vuelvo a saltar al estado 2. Si sigue en uno, me quedo acá infinitamente. ¿Hasta cuándo? Cuando entre un cero. Cuando entró el cero, ya detecté uno, ahora detecté 1, 0, pasé acá. ¿Se entiende el mecanismo como es? ¿O hay alguna duda? Más o menos. ¿Qué no se entiende? ¿Jorge? Eh, ¿Jorge o Lucas? no, Lucas. ¿Qué es lo que no entendés, eh, Lucas? ese paso de 000 001. Mirá, dame un segundo. Yo tengo que detectar la secuencia en una entrada. Esto sería así. Yo tengo una cajita negra acá, donde tengo una entrada, ¿no es cierto? Una entrada X. Y tengo una salida. Yo tengo que detectar, hace de cuenta que vos tenés un switch y que yo necesito que cuando vos pongas primero un uno, después un cero y después otro uno, cuando esto se cumpla, la salida se tiene que poner a uno. ¿Hasta ahí vamos? Sí, hasta ahí sí. Bueno, vos fíjate, cada estado, ¿cuántos valores puede tomar? Lo tenés acá. Dos. Dos. O cero o uno. ¿No es cierto? Sí, Bueno, fíjate, yo estoy acá en el estado cero. Dame un segundo.
Yo estoy acá. Esta es mi entrada, X. Este es mi estado cero. Esta es la entrada y esta es la salida. Si X vale cero, ¿qué pasa? Si yo a vos te digo, detectame la secuencia 1, 0, 1. Haced cuenta que el dato está viniendo por acá de forma serial. Es una llave 1, 0, 1. ¿Se entiende? Está viniendo acá la llave. En la entrada, Sí, por una llave, digamos. Esto es 1, 0, 1. ¿Ok? sí, Entonces, yo ahora tengo la llave en cero, o por acá, está en cero. Si está en cero, no, no está esta secuencia comenzando. Estaría en cero acá, sí, ese cero que está ahí. Entonces, mientras esto esté en cero, esto queda acá. ¿Por qué? Porque todavía no ingresó un uno. Mi máquina no va a evolucionar, no va a haber una transición porque el estímulo en la entrada sigue valiendo cero. Y vos acordate que acá va a haber todos pulsos de clock, ¿no es cierto? Que van a estar reglando al final del día, estos son todos flip-flop. Entonces, listo. Esto es cero, pulso de clock, viene cero, cero, cero de allá desde lejos hacia la izquierda, cero, 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 queda acá. La llave se puso en uno, vino el primer uno. Al ponerse en uno, ahí detecto el primer uno, el primer uno. Entonces, voy a transicionar al estado uno cuando X sea igual a uno, pero la salida sigue igual a cero. Acá también es cero. ¿Por qué? Y porque recién acabo de detectar este primer uno. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? sí, Hagamos de cuenta, porque quizá por ahí este diagrama de tiempo te puede confundir. Entró este uno. Ahora viene, si esto sigue valiendo uno, si esto sigue valiendo uno, si esto sigue valiendo uno, ahora, ¿a dónde me quedo? Y acá. Yo evolucioné al estado uno. Si X se queda en uno, la salida sigue en cero, pero me quedo acá. ¿Por qué? Porque no detecté el primer uno, pero yo ahora necesito detectar un cero, que es este cero. Mientras esto no se dé, quedó en uno la entrada, quedó en uno la entrada, me quedo ahí en ese bucle. Listo, ahora paso a cero la entrada. Este cerito. Este cero. La entrada pasó a cero, ¿qué hago? Me voy al estado 2. O sea que acá X se puso en cero, la salida sigue en cero porque todavía no alcanza a detectar el otro uno. Entonces pasé al estado 2. Si la entrada sigue quedando en cero, fíjate, sigue quedando en cero, sigue quedando en cero, ¿qué hago? Quedo acá, en el bucle este. ¿Por qué? Y porque todavía no se cumplió el otro uno. Entonces va a quedarse esperando, por lo tanto, X vale cero y S vale cero. Y se queda ahí. Espera, 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 espera. La entrada se vuelve a poner en uno y acá X vale uno y la salida se pone en uno. ¿Por qué? Y bueno, porque yo primero detecté, vamos a hacer así. Yo venía en cero, detecté el primer uno este. Después la entrada se puso en cero o se mantuvo, se mantuvo. Ya detecté el primer uno, cambió
al estado uno. Se mantuvo en uno, se mantuvo en uno, se mantuvo en uno, me quedé ahí. Pero ya hizo la detección del primer uno. Después pasó a cero. Detecté el cero. Se mantuvo en cero, se mantuvo en cero, se mantuvo en cero, se mantuvo en cero, me quedé acá. Quedé acá, quedé acá. Vino el siguiente uno y ahí ya detecté cuando entró un uno, después entró un cero y cuando volvió a entrar otro uno. Entonces, por acá, mi salida, esto es entrada, X, y esto es, digamos, es salida. Y ahí tengo un pulso, que es este pulsito que está acá, y retorna al estado inicial. ¿Se entendió? ¿Ahora? Sí, profe. Profe, o sea que la salida se pone en uno cuando ya una vez ingresó toda la secuencia binaria. Exactamente. Y se pone en uno por un pulso de clock. Fíjate, cuando detectó un pulso de clock, cuando vino un flanco, digamos, Sí. no, del reloj, que va a estar corriendo por acá, bueno, ahí se, quizá pulsos de más acá. Pero cuando me detecte el flanco, fíjate, la salida se pone en uno por un ciclo y vuelve al estado inicial. Entonces, ¿se entendió la lógica cómo es de la evolución de la máquina? Sí, Ahora profe. acá, en Meli, nosotros, la salida está en la transición conjuntamente con la entrada, no en el estado. Entonces, eso es lo que por ahí dijo alguien, que es cuando teníamos el diagrama de que a la salida teníamos los tres esquemitas de la parte de lógica, la parte de flip-flop y la otra, y la entrada, fíjense, acá interviene en la salida la entrada. Aparte de toda esta lógica, digamos, de la del estado siguiente, la lógica combinacional, esa, la lógica que genera la salida y la parte de variables de estado, digamos, de estados de los flip-flop. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta evolución que hicimos así de la máquina, de pasar, de hacer la detección de los tres estados, bueno, ahora la llevo a la tabla de estados. Miren lo que le puse yo acá. Se debe ahora codificar, en realidad, primero hacemos la tabla de estado. Fíjense, estado presente, la entrada y el estado futuro. O sea, simplemente llevo este diagrama de estados acá. Si estoy en el estado cero y la entrada vale cero, ¿a dónde voy? ¿A dónde Me quedo voy? ahí, Estado en el cero. estado cero. Me quedo. Entonces, estado cero y la salida, ¿cuánto vale? Cero. Fíjense que es una copia fiel de esto. Es, fíjense que es interpretar el enunciado llevado al diagrama de estados. Después, es llevar el diagrama de estados a una tabla. Fíjense que es como un paso a paso hasta ir a la parte que el circuito digital o electrónico va a entender lo que estamos haciendo, que son con ceros y unos. Entonces, acá lo estamos haciendo para interpretarlo nosotros. Estoy en el estado cero, la entrada vale cero, me quedo en el estado cero y la salida vale cero. Estoy en el estado cero, la entrada vale uno, ¿qué quiere decir? Entró el primero uno, evolucionó en el estado futuro, un pulso de clock después. Se sobreentiende que cuando hablamos del estado presente, el estado futuro, no es el futuro el día de mañana, es un ciclo de clock después, ¿no? Eso cuando hablamos de estado presente, estado futuro. Después ese estado futuro pasa a ser un presente y el próximo clock es el futuro. Y es así que el circuito va evolucionando indefinidamente. Si estoy en el cero y la entrada vale uno, conté el primer uno, paso al estado uno, la salida vale cero. Estoy en el uno, la entrada vale cero, paso al 2 porque ahora ya detecté uno cero, la salida vale cero. Si estoy en el estado uno y la entrada quedó en uno, me quedo en el uno acá.
Si estoy en el 2 y sigue en 0 la entrada, me quedo en el 2. O sea, acá. ¿Se ve el cursor mío o se ve la flechita de mi cursor acá? Sí, profe. Ah, y si estoy en el estado 2 y entro un 1, ahí ya completé la secuencia, fíjense, completé la secuencia, paso al estado cero y mi salida vale 1. Ah, pero si estamos usando dos flip-flop, yo tengo 4 estados. ¿Qué pasa con el estado 3? Y ese no lo necesitamos. Entonces, yo acá pongo, ya sabemos, el estado futuro es X porque ese estado no interviene. Ahora fíjense lo que yo le puse acá. Se debe ahora codificar cada estado en binario. Bueno, he hecho un dibujo ahí y está medio como molestando acá. Ahí va. Ahora, listo. Ya hicimos la tabla de estado. Ahora tenemos que codificar los estados. Yo les había dicho, sí, podemos codificar en binario, en one hot, distintas formas. Binario, vamos a trabajar en binario. Debemos codificar cada estado en binario para que cada flip-flop pueda entender lo que estamos haciendo. O sea, lo que yo les decía en un principio, el flip-flop o la electrónica digital sabe de ceros y unos, no sabe de I, de S, de E, estado, estado cero, estado uno. Tenemos que codificar, darle un código a cada estado. Bueno, fíjense, y cero es cero cero y uno porque estamos codificando en binario, entonces cero 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 uno uno cero y uno uno. Listo. Asignamos los estados. Nos acordamos de la tabla de excitación, fíjense, acá, ¿para qué? Porque ahora tenemos que llevar toda nuestra tabla de manera que nuestro sistema digital entienda. ¿Por medio de qué? Ceros y uno. Estado presente, estado futuro. Q1 de T, Q0 de T. ¿Por qué? Porque tengo dos flip-flops. Y mi entrada. Y planteamos. Si estoy en el estado cero y la entrada vale cero, estoy en el estado cero y, y la entrada vale uno, voy evaluando. Es lo mismo que hicimos acá, ¿eh? Solamente que con los estados codificados. De cero paso, me quedo en cero o paso a uno. De uno me quedo en uno o paso, perdón, de uno, si entra un cero, paso a dos o me quedo en uno. Listo. Es lo mismo que la tabla anterior, solamente que este, ya con los estados codificados. Y me voy para arriba, Moore, lo mismo. O sea, el procedimiento es el mismo. El procedimiento, fíjense que es exactamente el mismo. Armar la tabla para que podamos, este, a través de la tabla de excitación del flip-flop, armar eh, la lógica para las entradas de nuestro flip-flop. Y fíjense, y la salida solamente se pone en uno en el momento que se genera la transición del estado, acá como habíamos visto, del 2 al cero. Después, ¿qué hacemos? Al final del día es lo mismo de siempre. Tengo que armar uno, 2, 3, 4, 5 carnos. El carno para J1, el carno, a ver, lo voy a ir dibujando acá. El carno para J1, el carno para K1, acá. Esto ya sabemos de dónde sale. Cero, cero, cero x, cero, cero, cero x. Esto con la tabla de excitación. A esta altura ya es más de lo mismo. Y calculamos o determinamos J0, determinamos K0 y la salida. En la salida tenemos que usar, si fuese una máquina de Moore, no vamos a usar la entrada,
no vamos a usar la entrada, vamos a usar los estados solos nada más. Acá como tenemos, eh, como la máquina nuestra es una máquina de Meli, tenemos que hacer intervenir la entrada. Entonces, fíjense, ¿dónde vale uno? En 1, 0, 1. 1, 0, 1. Entonces, mi salida es, fíjense que acá no se nos elimina nada porque está uno solo, hay una sola opción. Entonces, tenemos que es Q1, Q0 negado, X. O Q1 and Q0 negado and X. Entonces, fíjense, al final del día, la implementación, vamos a borrar esto para que no nos confundamos. La implementación, así a mano muy alzada, es esta. Pero fíjense, lo importante, esto es lo que no tenemos que perder de vista. La entrada, acá está toda la lógica asociada a J1, miren, J1, K1, J0, K0. Estos son los bloquecitos que nosotros veíamos en el diagrama S general de una máquina de estado. La parte combinacional, la parte de diagrama, la parte de estados dada por los flip-flop y la salida, miren, la salida interviene acá en la salida mi entrada. Si a mí es al revés, me dan este circuito y me dicen, ¿qué máquina es? Y bueno, es una máquina de Meli porque yo ya estoy viendo que la entrada interviene en la salida. ¿Se entendió? Y el funcionamiento de esto, le tengo que subir para el que quiera después los dos diagramitas del diagrama, los dos diagramitas del diagrama, que es redundante lo mío. Los dos diagramitas de las máquinas eh, de Moore, de la clase pasada, y este. Fíjense, a ver quién me dice por qué tengo tres LEDs si la salida mía simplemente es una. Miren, es esta AND que está dada por esta AND. ¿Por qué tengo ahí tres indicadores? Porque el de la AN es el de la salida y los otros dos serían para mostrar los estados. Perfecto, Lucas. Perfecto. Tal cual. Yo con estos dos LEDs estaría mostrando en qué estado me encuentro. Si en el 0, 0, en el 0, 1 o en el 1, 0. Perfecto, Lucas. Bárbaro. Entonces, fíjense. Bueno, esto yo lo abrís al programita y ya arranca con una secuencia. Pero, ¿qué me está diciendo? Yo tengo la entrada en uno, fíjense, la entrada en uno, y estoy en qué estado. Analicémoslo rápidamente, así podemos arrancar con registros. En el segundo estado, digamos. Claro, fíjense, teníamos el estado 0 y 0, después teníamos el estado 1, quiere decir que ya hubo una detección de un 1, ¿o no? Miren, esto está en 1. Entonces ya la máquina pasó de estar en 0, pasó a este estado. ¿Y la salida cuánto vale? 0, porque recién entró la secuencia del primer 1. Ahora yo lo voy a pasar a esto a 0, vamos a ver a dónde va. Lo paso a 0, fíjense. Pasó a la parte de estados 1, 0, o sea, pasó acá, al segundo estado, donde detectó que ya entró un 0. ¿Me siguen? O sea, me detectó el primer 1. Si yo sigo dejando el 1, fíjense que se quedó ahí, en el estado 1 estaba. Ahora entró un 0 y pasó al estado,
al siguiente estado, como estamos I0, I1, pasó al estado I1. Pasó acá. Ahí ya me detectó el 0. Ahora, fíjense, si yo lo dejo en 0, esto queda ahí indefinidamente. Ah, pero acá están, fíjense, el clock está trabajando. Fíjense cómo, fíjense cómo, upa, fíjense cómo el clock se pone en 1 en 0 a su frecuencia. Pero la máquina no evoluciona porque no se produjo este, no cambió ningún estímulo en la entrada. Quedó en 0. Al quedar en 0, me quedo acá, en 0. Perdón, acá. Me quedo acá. Me equivoqué yo. Es el estado 2. El anterior era el 1, que me dijo Lucas. Entonces, entró el 0, evolucionó al estado 1-0 y queda acá. ¿Hasta cuándo? Cuando yo vuelva a poner un 1, cuando yo vuelva a poner un 1, ¿qué tiene que pasar cuando yo vuelva a encender acá? ¿Quién me dice? La salida se pone en 1, Exactamente, ¿por qué? porque pasaría ya de vuelta al estado inicial y encontraría la secuencia que buscamos. Exacto, exacto. Todo lo ven a eso, o sea, miren, yo pongo ahora en 1 la entrada y ahí se me completó la secuencia 1-0-1. Miren, fíjense, ¿alcanzaron a ver que se puso en 1? Se puso en Sí, pues. 1, acá se dio un pulsito, se puso en 1 y yo la dejé en 1 a la entrada. ¿Qué quiere decir? Yo estando en este estado, entró el último 1, se completó la secuencia, pasó acá al estado 0 y como la entrada siguió en 1, ¿a dónde fue? Al estado 1 de vuelta, a I1. Exactamente, al estado 1, que volvió a detectar un 1. Voy a hacer de nuevo y le voy a dar un pulsito cuando esté en el estado 2 y lo voy a poner a 0 para ver si logramos que se quede en 0. Entonces, acá me detectó el primer 1, pongo en 0, pasó al estado y 2, 1, 0, y le voy a dar un pulsito acá para que me detecte. Observen ustedes acá. Observen, observen acá que va a ser un pulsito y después esto tendría que quedar en el estado 0, porque yo le voy a dar un pulso y le voy a pasar a 0. A ver si lo puedo hacer lo suficientemente rápido. Bueno, no me lo... como que el clic mío es más lento que el clock, entonces me vuelve a tomar el 1 y pasa... A ver, no, ¿a dónde estoy acá? Me pasó al estado 2. Ahí, ahí. Hizo el pulso de la salida, yo lo dejé en 0. Al revés, está bastante lento esto, entonces me da el tiempo. Está bastante lenta la frecuencia del clock. Entonces, fíjense, ¿a dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos parados? En el estado inicial. Exactamente. Estamos acá. Porque yo puse el tercero, el segundo uno, llamémosle, que se cumplió la secuencia, y lo puse en 1 y lo puse en 0. Entonces, evolucioné, la salida me dio un pulsito, se puso en 1 y como quedó en 0 quedó acá, en esta condición, y se queda ahí esperando a que yo vuelva a poner un 1 y pasa al estado 1. Puse en 0, pasa al estado 2. Vuelve a entrar en 1 y... ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió esto, chicos? Y ahí implementamos esta máquina de Meli para detectar esta secuencia. Si a mí me dicen, a ver, tenés que detectar una secuencia de más cantidad de bits, bueno, serán esas n cantidad de estados. Creo que algo había puesto yo de los estados. Bueno, 2 a la n.
Son la cantidad de flip-flop, 2 a la n flip-flop es la cantidad de estado que vamos a tener. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bueno, miren. Lo que tenemos que arrancar a ver, porque esto hay que ver también Verilog y hay que ver la parte a nivel hardware, que es con lo que primero vamos a empezar. Yo voy a ir saltando entre el libro y un apunte y apuntes que tengo. La idea no es que nos volvamos locos, pero nos están quedando un poquito más de 20 minutos. Em, ¿Quién me dice qué se imagina que es un registro? Miren, acá por ejemplo, ¿qué se imaginan que es un registro? Algo ya estuvimos hablando, pero volvamos. Acá estamos tomando el libro para que ustedes se puedan guiar también del libro, donde ahí está toda la info de la cual sacamos muchas cosas y nos guiamos de ahí. Bueno, ¿qué interpretan acá? Yo tengo, fíjense, flip-flops, tengo entrada y algo transparente, salida. Y el clock común a todo. Miren, no vamos a andar con tanto misterio. Un registro es un grupo de flip-flop que tienen un clock común y pueden almacenar información. A esta altura ya sabemos que los flip-flop almacenan información. Entonces, un registro es un número de n flip-flop que pueden almacenar información. En este caso, fíjense, tenemos todas las entradas que están como en paralelo, llamémosle, con la entrada de clock común. Y fíjense que tenemos un reset o un clear, que se le llama también, para borrar. Ya habíamos hablado de esto. Si nosotros metemos el reset, ponemos en cero todos los flip-flops. Y después empiezan a aparecer, miren, registros con carga en paralelo. Esto que parece un poco complejo, si lo vemos, no lo es. Miren, acá tenemos los registros, los flip-flop, perdón, el dato, y tenemos una lógica que nos permite, cuando tenemos el dato acá en I0, le voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Eh, Registro de 4 bits con carga en paralelo. ¿Qué se imaginan que sería registro de 4 bits con carga en paralelo? ¿Qué observan acá? Tengo los datos, una lógica acá, y la entrada esta de load. ¿Para qué será esa entrada? Porque esta entrada es la que me va a dar el pulso para que el dato que está acá pase a la entrada del flip-flop. Y todos los datos están en paralelo. Fíjense, porque todos los flip-flop están en paralelo. Entonces, este es un registro de 4 bits con carga en paralelo. Si esto está puesto vertical, si lo ponemos de manera horizontal, fíjense, acá tenemos una palabra, ¿no? A cero, a uno, a 2, a 3. O sea, tenemos una palabra de dato, en definitiva. De dato que nosotros lo memorizamos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, una vez que entendimos esto, porque fíjense que acá tenemos registros y contadores, aparece lo que se llaman los registros de desplazamiento.
Es bastante simple, pero miren, ¿qué es un registro de desplazamiento? Un registro de desplazamiento es la conexión en cascada, fíjense cómo en cascada. Sí, tengo un registro o un flip-flop, perdón. Sí, fíjense que ya yo mismo ya le llamo registro, ¿no? Un flip-flop, el cual tiene su entrada de manera serial. ¿Como serial? Sí, están entrando los datos por acá por la izquierda. Yo, yo voy a tener que por esta entrada va a venir 0, 1, 1, 0, cualquier tipo de datos van a estar entrando de manera serial. Si hago el diagrama temporal van a ser unos y ceros, lo mismo. O sea, por acá, por esta entrada serie, van a estar ingresando datos. ¿Qué particularidad tenemos con un registro de desplazamiento? Fíjense, tenemos la conexión de flip-flop en cascada, la salida de este flip-flop es la entrada de este, la salida de este, la entrada de este, y la salida de este, la entrada de este. Entonces, ¿cómo se imaginan que trabaja esto? Entra un cero acá. ¿Cuándo el cero este pasa a la salida? Bueno, tengo un pulso positivo de clock. Perfecto. Vino un pulso, pasó este cero para acá. Ahora está entrando, yo estoy diciendo que tengo esta secuencia, entonces este cero ahora pasó para allá y ahora viene este uno que viene acá. De nuevo Pre- lo mismo. Pregunto, el primer cero pasó acá. ¿Qué tienen los otros flip-flop a la salida? Cuando tengamos en cuenta que este clock es común para todos. Este cero pasó para este lado. ¿Y los otros qué hay a la salida? Y cero. Todavía no Eh, detectaron nada. exacto. Todavía no detectaron nada y cero. Listo. Primer pulso de clock. Imagínense que están en fila. Estamos todos en fila acá. Esta secuencia viene entrando en fila, o sea, en serie. Pasó el primer cero. Ahora viene el uno. Siguiente pulso de clock. ¿Cómo, cómo se mueven los datos? A ver. Si acá tenía un cero y ahora acá tengo un uno y los pulsos de clock todos están a la vez, ¿qué pasa con los datos acá? Se van trasladando secuencialmente en base a los valores que tengo en la entrada. O sea, Per- el valor que va ingresando en ese uno se va a ir trasladando secuencialmente al resto de los flip-flop hasta lograr la palabra inicial que tenemos per- ahí, 0, 1, 1, 0. exacto. ¿Qué hace? Perfecto, Javier, ¿no? Sí. ¿Qué Sí, siguiente pulso de clock? Este cero pasa acá. Ese que estaba ahí pasó acá, el que estaba acá pasó allá. Y este uno pasa acá. Vamos a borrar. Borramos acá. Acá el uno pasó para este lado y acá está viniendo otro uno. Entonces fíjense cómo se corrió, se produjo un corrimiento. Siguiente pulso de clock. Este cero pasa acá. Bueno, lo podría haber dejado. Acá pasó, el uno que estaba acá pasó acá. El uno que entró pasó acá y acá viene este cero. Vuelve otro pulso de clock. Vuelve otro, viene otro pulso de clock y ahora está entrando este cero. Entonces, este cero pasó acá como el cero en rojito para que identifiquemos esta palabra. Acá vino un uno. Bueno, lo voy haciendo acá arriba para... Acá viene un uno. Este uno viene acá y acá viene el cero último que entró.
Siguen pasando los pulsos de clock, voy a tener a la salida el 0, el 1 y el 0. Y si después venía en 0, bueno, sigue 0, 0, 0. ¿Se entendió? Acá lo que se produjo fue por eso se llaman registros de desplazamiento. Los datos se van desplazando de un lado hacia el otro. Digo de un lado hacia el otro porque ya vamos a ver que podemos tener que sea bidireccional, que sea de acá para allá, de allá para acá, que tengamos entrada serie. ¿Cómo sería? Yo voy a borrar. ¿Hasta acá se entendió? ¿La secuencia cómo es? Sí, profe. ¿Alguna duda? El dato entró serie y sale en serie. ¿Cómo se imaginan que si yo digo ahora tengo un sistema que es entrada serie, un registro, entrada serie, salida en paralelo? Es simple, bastante, muy simple. ¿Cómo se lo imaginan? Con un demultiplexor el último. No. Mm, mm. Sería tomando acá las salidas. Entrada serie, salida en paralelo. Y así ya vamos a ver que tenemos varias opciones. Bueno, ¿se entendió lo que es un registro de desplazamiento? Esto lo tienen que haber visto por ahí en informática, que equivalía desplazar a la derecha en un número o desplazar a la izquierda en C. Hacer un corrimiento, ¿se acuerdan? Con estos simbolitos. Si yo desplazo a la izquierda, multiplico por 2 y si desplazo a la derecha, divido por 2 un número. ¿Se acuerdan o no? Eso viene de informática. Entonces, haciendo estos desplazamientos, que también existen en Verilog, podemos dividir un número o multiplicar, dividir por 2 un número o multiplicar por 2 un número. Bueno, ¿qué más? Estos, estos esquemas que están acá abajo, ya los vamos a ver quizá la que viene, porque a partir de esto, la van a ver, podemos armar, a ver, sumadores, seriales, con registro de desplazamiento, demás. Pero yo me voy a ir hacia, hay un bloque, miren, este bloque que está acá, registro de desplazamiento universal. Este sí vamos, hay que entender el funcionamiento. Miren, Shift a la derecha, tenemos un control para habilitación, la operación de desplazamiento a la derecha y entrada de datos seriales y líneas de salida asociada con desplazamiento a la derecha. No quiero que se me confundan. Tenemos desplazamiento a la derecha, desplazamiento a la izquierda, carga en paralelo y todo esto. Acá tenemos un diagramita en bloque general y fíjense cómo yo puedo tener que el dato ingrese por acá o por acá. Acá vamos a ver, tenemos entradas de selección, clock, el clear y todo esto lo hacemos con este circuito, que ya después la que viene lo vamos a analizar. Fíjense que acá tenemos entrada serial
entrada serial para un registro a la derecha o entrada serial para un registro que desplace a la izquierda. Entonces, si yo te digo, yo puedo multiplicar o dividir un número, y bueno, puedo tener las dos opciones, desplazamiento a la derecha, desplazamiento a la izquierda. Fíjense que acá hay multiplexores con entrada de selección. Ahora no los voy a volver locos porque ya estamos sobre el final, pero con este circuito, fíjense, salidas en paralelo, que era lo que yo les decía hace un ratito. Las salidas puedo tener entrada serial, salida en paralelo, o entradas en paralelo y salidas en paralelo, o entradas en paralelo y salida en serie. Todas las combinaciones habidas y por haber. Pero este es el circuito que sería el registro universal. ¿Dónde está? El registro de desplazamiento universal, con el que podemos hacer todas las operaciones. Fíjense que no es nada del otro mundo, ¿no? Ahora voy a borrar esto. Eh, no es nada del otro mundo. Después lo vamos a analizar bien. Este es el diagrama, la caja negra, y acá tenemos eh, el diagrama que es los flip-flop, fíjense, cuatro multiplexores de 4 a 1. Y depende cómo está conectado esto, ahora, hoy no lo vamos a ver, es cómo va a trabajar el registro. ¿Qué les quiero mostrar también antes de que nos vayamos? Fíjense que acá aparecen los contadores, que esto ya lo hemos estado viendo. Miren la secuencia de un contador. Me estoy apurando, apurando porque yo quiero llegar a un contador. ¿Dónde está? Vamos a hacer así. Hay un contador, es muy importante saberlo porque nos pueden pedir determinar una secuencia que se llama contador de Johnson. Estos están dentro de los que se llaman contadores de anillo. A ver si tenemos más acá. No importa. Miren, es muy simple. Yo puedo tener, fíjense, ¿cómo es el contador de Johnson? El contador de Johnson, yo los invito a que ustedes agarren el Cedar Logic. Es muy simple. Miren las conexiones que hay que hacer. Son muy poquitas. Ponen un LED en cada salida o en la salida sola y van a ir viendo. Miren, yo tengo acá 4 flip-flop. Y yo con este contador, yo puedo tener que la salida de este contador se inyecte a la entrada. Estos se llaman contadores de anillo. Este en particular, cuya salida negada se inyecta a la entrada, no la salida sin negar, sino la negada, a este se le llama contador de Johnson. Fíjense, el clock es común, es lo que vinimos viendo, es un registro de desplazamiento que acá se lo usa como contador de Johnson. Miren, y la secuencia que genera es que cuando arranca, está todo en cero, en el momento del arranque. Pulso siguiente, si está todo en cero, si la salida, esta E vale cero, esta vale 1. Entonces ese primer 1, en el siguiente pulso de clock, es este que está acá, se inyecta ese 1 y se empieza a producir el corrimiento que dijimos. Este 1, este 1 que se inyectó acá, siguiente pulso de clock, pasa acá. Esto sigue valiendo 0, esto sigue valiendo 0, esto sigue valiendo 0, esto sigue valiendo 1. Vuelve a inyectarse el 1. Este 1 se corre para acá, este 1 viene acá, este vale 0. Fíjense la secuencia acá.
vuelve a inyectarse el uno. Entonces, este uno pasa acá, este uno pasa acá, este uno pasa acá, vuelve a inyectarse el uno. Miren, estamos por acá. Cuando este uno, próximo pulso de clock, pasa a la salida se pone en uno, ¿cuánto vale la salida negada acá? 0. Inyecto ahora el cero. Estaría acá. Estaban todos en uno. Ahora paso acá. Próximo pulso de clock, este cero pasa para acá. Este uno pasa para acá. Este uno pasa para acá. Esto sigue valiendo cero. Estamos por acá. Entra el segundo, vuelve a entrar este otro cero. Este se corre para acá. Este se corre para acá. Este uno viene acá. Y fíjense hasta que se sigue retroalimentando y se llega hasta la secuencia 8 y arranca de nuevo en cero. Y esto infinitamente cuenta, digamos, esta secuencia. ¿Se entiende cómo trabaja este contador? Sí, profe. Se llama contador de Johnson. No sé si puede, será igual, pero a diferencia de los otros, el Johnson va siguiendo la secuencia de la tabla de verdad. Los otros eran más o menos lo mismo, no, no me di cuenta de eso. ¿Cuál? No te entiendo. O sea, el contador este, el Johnson, a diferencia de los del anterior, o sea, de los otros flip que estaban antes, lo que vimos con máquina de estado, también va siguiendo una secuencia como se muestra acá la tabla de verdad. No, los otros contadores. Ah, a ver, no sé si vos me decías, por ejemplo. Ah, eh, Sí, este va siguiendo una secuencia que la definís vos. Mira, me gusta la pregunta que sacas vos, porque, mira, ¿cómo estaría contando cómo sería la cuenta de este contador? la serie es la misma, si es que estoy mirando bien el gráfico. La misma que qué. Primero que esto no es un registro de desplazamiento. El registro de desplazamiento, que lo tengamos en cuenta, es cuando están en cascada los flip-flops. ¿Qué es cascada? Salida de uno es entrada del otro, salida de este es la entrada de este, salida de esta entrada de este. Eso es en cascada. Fíjate que acá tenemos un contador cuya salida no están en cascada con nada. Puedes decir, pero esta salida entra al J de acá, esta no entra a ningún lado. O sea, este es un contador como los que veníamos diseñando el up-down, cualquiera. ¿Y cómo lo vemos acá? Mira, este contador me dice que de cero va a uno, de uno va a 2, de 2 va a 3, y de 3 va a 4, y de 4 va a 5. No, perdón. 4, 5 y a 6. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tiene dos estados no usados. ¿Se entiende acá? ¿Por qué? ¿Por qué no usado? Porque si cae el estado 1, 1, 1, me manda al estado 0. Si cae el estado 0, 1, 1, o sea 3, me manda al estado 4. Entonces tiene dos estados no usados. ¿Se entiende la diferencia? El, el contador de Johnson, mira acá. Acá tenemos de vuelta un esquemita. Yo me adelanté, contadores anillos. Yo les dije, son contadores anillos. Fíjate, registro de desplazamiento, shift right o registro hacia la derecha. El dato se va desplazando y tomo, este se llama contador de anillos. Fíjense.
el dato, saco el dato que sería, si yo tomo este en lugar del Johnson, saco el dato de acá de E, saco de acá, y esto no va. Ese es un contador de anillo como el que tenemos por acá. Si ustedes se fijan, pulsos de clock, y acá tenemos T0, T1, cómo se va desplazando el dato después de cada pulso de clock. ¿Se entendió? Por lo menos esta intro que hicimos a registro de desplazamiento. Sí. Sí, Después profe. tenemos que ver eh, cómo llevamos un registro de desplazamiento, cómo movemos el dato en Verilog. Acá después ya lo vamos a ver. Parece medio intríngulis chíngulis, pero después ya vamos a analizar varios casos. Bueno, ¿se entendió? Hoy vimos la máquina, hicimos un ejemplo de la máquina de Meli. Fíjense que no tenemos mucha teoría acá. O sea, Meli, Moore, ¿cómo trabajan? Ya lo mencionamos. O sea, no hay teoría. Lo palpable es realizar los ejercicios. Pero el mecanismo es el de siempre. Diagrama de estado, tabla de estados, tabla de excitación, codificación de estado, tabla de transición de estado, implementación. Esos son los pasos que vamos a hacer cada vez que tengamos que hacer un diseño de una máquina o nos pidan diseñar una máquina de estado. Vimos la de Moore, vimos la de Meli, cómo se diferencia una de la otra. Después ya vamos a ver por ahí los diagramas en cuanto a diagramas temporales, porque si empezamos a hilar un poquito más fino, y ya los dejo ir, al, la salida, yo pregunto, la salida de Meli, la salida estamos hablando, ¿no? ¿Es síncrona o asíncrona? ¿Qué opinan? Yo puedo tener los estados acá totalmente definidos de los flip-flop. ¿Y al final, quién manda al final del día, quién manda la última Es orden? asíncrona, profe, Sí, ¿por qué, Lucas? porque también depende de la entrada, digamos. Perfecto. Entonces, ya vamos a ver qué puede pasar. Nosotros podemos tener, ¿se acuerdan lo que son los glitches? Bueno, si no se acuerdan, son pequeñas inestabilidades que podemos tener en los pulsos que se nos pueden dar en una entrada, pulsos que no sean deseados. Bueno, cosa que no va a pasar en una máquina de Moore, porque la máquina de Moore va a ir bien sincronizada con el pulso de clock. Ah, pero ¿por qué, profe? Y porque dijimos que la máquina de Moore, la salida depende solamente del estado. Y si depende solamente del estado, el que manda es el clock. ¿Sí o no? Sí, manda el clock. El clock hace que evolucione la máquina con su flanco ascendente o descendente. Pero en Meli, mira, acá interviene la salida, la salida, ya lo dibujé hace un rato, la salida está influenciada por la entrada. Quiere decir que si la salida cambia o no cambia, va a depender, o sea, el estado de la salida va a depender de la entrada. Y acá aparece el tema de los glitches. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Se entendió, chicos? Registro de desplazamiento, conexión de flip-flops en cascada. Con registro de desplazamiento podemos realizar operaciones, podemos hacer contadores, podemos realizar desplazamientos que nos pueden permitir dividir un número por dos o multiplicar un número por dos.
y el concepto de registro, de lo que es un registro. Ya empezamos a hablar de registro cuando tenemos elementos que nos van a almacenar datos, una palabra a ver, una palabra acá, 1 0 0 1 1 0 1 n. Son n registros, una palabra de n bits. Este es un registro de n bits. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en los flip-flop vamos a almacenar estos valores. Después lo podemos desplazar, podemos tener que entren en serie, salgan en paralelo, que entren en paralelo, salgan en serie y todas las combinaciones. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Em, yo voy a dejar de compartir. eh, y voy a dejar de grabar.